La voz detrás del silencio. Oscar Pellegrino. Prólogo. Imagina una casa muy grande, con muchas puertas, en la que has vivido toda tu vida sin haber recorrido más de 2 o 3 habitaciones. Conoces el pasillo, conoces tu cuarto, conoces la cocina donde te sirven de comer. El resto de la casa, los salones cerrados, la biblioteca del fondo, la escalera que sube a un piso que nunca has visitado, lo has dado por inexistente, no porque tengas pruebas de que no está, sino porque nunca ha sido necesario abrir esas puertas para vivir tu rutina. Un día, sin aviso, oyes pasos arriba. No es el viento. No es la casa que se asienta, como dicen los que no quieren admitir lo que oyen. Son pasos. Alguien camina por el piso que creías vacío, y lo peor, lo verdaderamente insoportable, es que los pasos se dirigen hacia la escalera. Este libro trata sobre esos pasos. No voy a pedirte que creas en la casa entera de golpe. No voy a pedirte, siquiera, que subas la escalera esta misma noche. Solo te pido lo que le pediría a cualquier persona razonable ante un ruido que no puede explicar, que no finjas no haberlo oído. La mayor parte del trabajo que el escepticismo moderno hace por nosotros no es intelectual, es acústico. Nos enseña a bajar el volumen de ciertos sonidos hasta que dejamos de registrarlos. Y luego llamamos silencio a lo que en realidad es sordera entrenada. Yo escribo desde el otro lado de esa escalera. No porque sea más inteligente que tú, y más virtuoso, te lo digo con toda la honestidad de la que soy capaz, sino porque un día tuve que subir, arrastrado más que dispuesto, y descubrí que las habitaciones cerradas no estaban vacías. Estaban llenas de una luz que no había pedido y que, sin embargo, llevaba toda mi vida esperando sin saberlo. Las páginas que siguen no son un tratado frío. Vas a encontrar historias, algunas inventadas y otras no, porque he aprendido que las verdades más grandes rara vez entran por la puerta principal del intelecto, se cuelan por la ventana de la imaginación, y solo después el intelecto las reconoce y las deja quedarse. Vas a encontrar preguntas que quizá preferirías no responderte a ti mismo todavía. Y vas a encontrar, espero, algo de compañía honesta, porque este libro no está escrito por alguien que te mira desde una montaña de certezas, sino por alguien que sigue subiendo la misma escalera, peldaño a peldaño, contigo. Una advertencia antes de empezar: aquí no vas a encontrar el Dios cómodo, el que se limita a bendecir lo que ya habíamos decidido hacer. Ni tampoco al Dios caricaturizado que solo existe para asustarnos. Vas a encontrar a un Dios que se toma en serio tu vida, tan en serio que se atreve a interrumpirla, y que, según sostengo en cada capítulo de este libro, ya está caminando por el piso de arriba, esperando no que le temas, sino que subas. Empecemos, entonces, por el ruido que todos fingimos no escuchar, la duda. Primera parte. Capítulo 1. La sombra en el umbral. Había una vez un hombre que recibió una carta de su padre, a quien no veía desde hacía años. La carta llegó en un sobre sencillo, con letra que el hombre reconoció de inmediato, y decía cosas que solo su padre podía saber: el apodo de la infancia, el nombre del perro que habían tenido, la promesa hecha una tarde de lluvia junto al río. El hombre leyó la carta, la creyó, y por un tiempo vivió con la alegría tranquila de saberse recordado. Pero una noche, alguien, un vecino, un desconocido en una fiesta, no importa quién, le dijo, comillas, y si esa carta la escribiste tú mismo, dormido, para consolarte. La gente hace eso. Inventa cartas de padres que ya no están, para no sentirse sola. El hombre se rió al principio. Después, ya en su casa, releyó la carta. La letra le pareció, de pronto, un poco menos segura de lo que recordaba. El apodo de la infancia, pensó, podía haberlo sabido cualquiera que hubiera hablado con su madre. La promesa junto al río, después de todo, nadie más la había presenciado. Fíjate en lo que ocurrió. No apareció ningún dato nuevo. Nadie demostró que la carta fuera falsa. Lo único que cambió fue que alguien sembró la posibilidad de la falsedad, y esa posibilidad, sin una sola prueba a su favor, bastó para que el hombre empezara a dudar de lo que antes sostenía con toda naturalidad. Así opera la duda religiosa en la mayoría de los casos que conozco, incluido el mío. No llega como un argumento que refuta lo que creíamos. Llega como una sombra que se para en el umbral de lo que ya sabíamos y susurra, comillas, y si no, y aquí está lo que quiero que notes con cuidado, porque es el corazón de este capítulo. Esa sombra no es nueva. Tiene un nombre antiguo, y las escrituras registran su primera aparición con una precisión que todavía hoy sorprende. En el huerto,
La primera pregunta que se le formula al ser humano no es una acusación ni una amenaza. Es apenas una duda sembrada con dulzura, con que Dios os ha dicho. Génesis 3:1. No niega a Dios. No lo insulta. Solo abre una grieta minúscula entre la palabra de Dios y la confianza del hombre, y por esa grieta entra todo lo demás. Quiero ser preciso en esto, porque no estoy diciendo que dudar sea, en sí mismo, un pecado imperdonable ni una señal de mala fe. Hay una diferencia enorme entre la duda que busca la del que pregunta porque quiere entender mejor lo que ya sospecha verdadero y la duda que erosiona, la que no busca respuestas sino que usa la pregunta como ariete contra la puerta de lo que ya se nos ha revelado con suficiente claridad. Tomás, el discípulo, dudó, y el Señor no lo condenó por preguntar, se acercó a mostrarle las manos. Juan 20:27. Pero fíjate que a Tomás no le dijo tienes razón en dudar para siempre, le dijo, con una ternura que no excluye la firmeza, no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Hay una duda que es la antesala del encuentro, y hay una duda que es la antesala del abandono. Una llama a la puerta. La otra la cierra desde dentro. Y aquí llego al punto que más quiero que te lleves de este capítulo, porque cambió mi propia vida cuando lo entendí. Dios no es un Dios de confusión. 1 Corintios 14:33. Si algo en tu interior te dice, con voz insistente, que ya no puedes estar seguro de nada de lo que antes el Señor te mostró con claridad, no un matiz, no un detalle secundario, sino el corazón mismo de lo que Él ya te reveló, esa voz no viene de aquel que se define a sí mismo como luz sin tiniebla alguna. 1 Juan 1:5. Puede venir de tu propio cansancio. Puede venir de una herida que no ha sanado. Puede venir, como en el huerto, de un adversario que no tiene mejor arma que la sospecha, porque sabe que no puede arrebatarte la fe por la fuerza, así que intenta que se la entregues tú mismo, poco a poco, dudando de lo que ya sabías. Permítame una imagen. Imagina que estás cruzando un puente de piedra, de esos que llevan siglos en pie, que has cruzado 100 veces, cuyo ingeniero era de una honestidad reconocida por todos. A mitad de camino, alguien te grita desde la orilla, comillas, ese puente se va a caer, no te ha mostrado ninguna grieta. No te ha dado ningún informe técnico. Solo ha gritado. Y sin embargo, muchos de nosotros nos quedamos paralizados en medio del puente, no porque haya evidencia de que va a ceder, sino porque alguien, sin fundamento, sembró la palabra caída en nuestra mente, y desde entonces cada crujido normal de la madera nos parece el principio del derrumbe. La fe cristiana no te pide que dejes de examinar el puente. Te pide que recuerdes quién es el ingeniero antes de dejarte gobernar por un grito anónimo desde la orilla. Reflexión práctica: si en este momento cargas una duda que te inquieta, hazte una pregunta honesta, no retórica. ¿Esta duda nació de una razón nueva, de un dato que antes no tenías, o nació simplemente de una voz propia o ajena que sembró sospecha sin aportar nada? Si es lo segundo, no te avergüences de nombrarla como lo que es. No toda inquietud merece el trono de tu conciencia. Hay pensamientos que debemos examinar con calma, y hay otros que debemos, sencillamente, no invitar a sentarse a la mesa. Nota exegética: vale la pena observar la estructura misma de Génesis 3:1-5. La serpiente no comienza negando a Dios, comienza citando mal la palabra de Dios para provocar una corrección que abra la conversación, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto, una exageración de lo que realmente se había dicho. Eva corrige el error, y en ese mismo acto de corregir, ya está discutiendo los términos de un mandato que antes no discutía. El patrón se repite hoy: rara vez el enemigo de nuestra alma ataca de frente la fe. Primero la distorsiona levemente, nos invita a corregir el malentendido, y en el proceso de la discusión, sin darnos cuenta, hemos cedido el terreno de la certeza por el terreno del debate perpetuo. Capítulo 2. El Dios que no adoramos pero seguimos. Conocí, hace años, a un hombre que llevaba una cruz de oro al cuello, asistía a los servicios con puntualidad de reloj suizo, conocía de memoria más himnos que yo, y sin embargo vivía en las decisiones que de verdad importaban: el dinero, el tiempo, el trato a quienes dependían de él exactamente igual que si no existiera ningún Dios ante quien rendir cuentas. No era un hipócrita en el sentido teatral de la palabra, no fingía. Simplemente había logrado algo mucho más sutil y, a mi juicio, mucho más peligroso: había separado su religión de su realidad, de modo que ambas coexistían sin tocarse jamás, como dos inquilinos del mismo edificio que nunca se cruzan en la escalera. A esto lo llamo el ateísmo práctico,
Y quiero que lo distingamos con cuidado del ateísmo declarado, porque son enfermedades distintas aunque el desenlace se parezca. El ateo declarado, al menos, tiene la honestidad de su negación, dice no creo y ordena su vida en consecuencia. El ateo práctico dice creo con la boca y ordena su vida como si no fuera cierto. Y las escrituras, lejos de tratar esto como un matiz menor, lo señalan con una severidad que a menudo preferimos no citar en público. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tito 1:16. No hay termedio más incómodo en toda la Biblia que ese, no negarlo con la boca, y negarlo de todos modos. ¿Por qué ocurre esto? Porque es más cómodo adorar a un Dios en el altar de los domingos y gobernarse a uno mismo el resto de la semana permite lo mejor de ambos mundos, o eso creemos, la respetabilidad social de la fe sin el costo real de la obediencia. Es, si se me permite la imagen, como tener un mapa perfecto del territorio, enmarcado y colgado en la pared del salón, admirado por las visitas, y sin embargo seguir perdiéndose uno mismo en el bosque porque nunca se lo lleva al bosque. El mapa es correcto. El problema es que solo sirve si se consulta caminando, no si se contempla colgado. Aquí hay algo que quiero decirte con toda la delicadeza posible, porque sé que puede doler. La moralidad cristiana no consiste en un conjunto de reglas que se cumplen por fuera mientras el corazón permanece intacto por dentro. Los fariseos de los evangelios eran, en su gran mayoría, hombres de una moralidad exterior impecable. Ayunaban 2 veces por semana. Diezmaban hasta de la menta y el eneldo de su jardín, Mateo 23:23. Y sin embargo el Señor, que nunca fue tan feroz con nadie como lo fue con ellos, los llamó sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos, Mateo 23:27. No hay imagen más incómoda en todo el Nuevo Testamento, y creo que está ahí precisamente porque estamos entrenados para huir de ella. La moralidad cristiana genuina no nace de fuera hacia adentro, como una capa de pintura sobre madera podrida. Nace de dentro hacia afuera, como la savia que sube desde una raíz viva y por eso mismo produce frutos sin necesidad de esfuerzo teatral. El buen árbol da buenos frutos, dijo el Señor, no porque se esfuerce en producirlos, sino porque es bueno, confirma Mateo 7:17-18. Si tu obediencia te cuesta la misma fatiga que representar un papel en una obra de teatro, si sientes que en el momento en que nadie mira, te quitas el disfraz con alivio, eso no es todavía la vida cristiana. Es, en el mejor de los casos, su vestimenta, esperando todavía a alguien que la habite de verdad. Pero quiero dirigirme también a quien no se considera creyente, porque este capítulo no es solo para el cristiano de nombre. Si tú vives, honestamente, como si Dios no existiera, no por rebeldía declarada, sino simplemente porque nunca ha sido necesario incluirlo en tus cálculos, permíteme decirte algo con el mismo respeto con que me lo dijeron a mí, esa forma de vivir tiene una lógica interna perfectamente coherente, siempre y cuando la premisa sea cierta. El problema no es la coherencia de tu vida. El problema es la premisa. Y a esa premisa dedicaré varios capítulos más adelante, porque merece más que una frase de paso. Ejemplo práctico, piensa en la última decisión importante que tomaste sobre dinero, sobre una relación, sobre tu tiempo. Hazte esta pregunta, sin adornos, ¿la tomé como la habría tomado si en ese instante hubiera tenido plena conciencia de estar en la presencia de Dios? No te pido que te condenes por la respuesta. Te pido que la mires de frente, porque solo lo que se mira de frente puede empezar a cambiar. Nota exegética. El verbo que Pablo usa en Tito 1:16, traducido como niegan, es arneomai, el mismo verbo que se usa para la negación de Pedro en el patio del sumo sacerdote, Mateo 26:70. Es revelador. Pablo no describe al hipócrita religioso con un vocabulario distinto al que usa para describir la traición explícita de un discípulo bajo presión. La implicación es incómoda pero clara. Se puede negar a Cristo con el silencio de una vida tanto como con la voz, delante de una fogata ajena o delante del espejo propio cada mañana. Capítulo 3. El camino de vuelta. Hay una historia, la más célebre quizás de todas las que Jesús contó, sobre un hijo que le pidió a su padre la herencia en vida, lo cual, en el contexto original, equivalía casi a decirle: para mí ya estás muerto, y se fue a un país lejano a gastarla en lo que el texto llama, sin adornos, vida desenfrenada. Lucas 15:13. Todos conocemos el final, el hambre, el trabajo con los cerdos, la vuelta con el discurso ya preparado,
Y el padre que corre algo que un hombre de su edad y posición social jamás habría hecho en esa cultura, porque correr significaba levantarse la túnica y exponer las piernas, una indignidad reservada solo para el amor que no le importa la dignidad cuando hay un hijo que abrazar. Pero quiero detenerme en algo que casi siempre se pasa por alto. La historia no tiene un protagonista, tiene dos hijos, y el segundo, el que se quedó en casa, trabajando, obediente, sin escándalos, termina la parábola de pie afuera, negándose a entrar a la fiesta, más lejos del corazón del padre que su hermano cuando éste comía con los cerdos. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, le reprocha. Lucas 15 y 29, y en esa frase se revela algo que a mí me costó años reconocer en mi propio pecho. Se puede vivir bajo el mismo techo del Padre, guardando todas las apariencias, y sin embargo tener el corazón exiliado en un país tan lejano como el del hermano pródigo. Solo que sin la valentía o la honestidad de haberse ido. El corazón pródigo no siempre se va de casa. A veces se queda, cumple, sirve, y guarda en secreto un resentimiento que es, en el fondo, la misma exigencia que el hijo menor gritó en voz alta: dame lo que es mío, para vivirlo a mi manera. La diferencia es solo de método, no de sustancia. Ambos hijos, al final de la historia, tratan al padre como a un patrón cuyos favores hay que ganar o exigir, y no como a un padre cuyo amor ya estaba, desde el principio, disponible sin condiciones. Quiero decirte, si te reconoces en cualquiera de los dos hermanos, y me atrevo a decir que todos, en distintas temporadas, hemos sido ambos, que la parábola no termina con un juicio. Termina con una invitación abierta, suspendida, dirigida al hijo mayor, en la puerta de la fiesta: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Lucas 15 y 31. El padre no discute los años de servicio. No los desprecia. Solo le recuerda al hijo que su relación con él nunca dependió de esos años, sino que ya estaba, desde antes, garantizada por ser hijo. Y ahí está, creo yo, el corazón mismo del Evangelio, distinto a toda religión que el ser humano haya inventado por su cuenta. Las demás religiones dicen obedece y serás aceptado, el Evangelio dice eres aceptado, ahora obedece desde la aceptación, no para conseguirla. Hay una imagen que me ha acompañado desde que la escuché por primera vez, y que he adaptado con los años. Imagina a un niño que su padre lleva de la mano por un camino de montaña, difícil, con piedras sueltas y algún tramo cerca del borde. El niño podría tensar el brazo, resistirse, intentar caminar por su cuenta, convencido de que puede hacerlo mejor solo. O podría relajar la mano en la del padre, confiar el peso de cada paso a esa mano más grande, y caminar el mismo camino difícil, pero sin la tensión constante de creer que la seguridad depende únicamente de su propio equilibrio. El camino no cambia. Lo que cambia es si lo recorremos como huérfanos que deben ganarse cada metro, o como hijos que ya han sido tomados de la mano. Ejemplo práctico: si te identificas con el hijo mayor, el que nunca se fue pero tampoco entró del todo a la fiesta, pregúntate esta semana: ¿hay alguna obediencia mía que en realidad es una factura que le estoy pasando a Dios en silencio, esperando que algún día la pague? Nómbrala. No para castigarte, sino porque nombrar el resentimiento es el primer paso para soltarlo en manos de aquel que nunca pidió esa factura. Nota exegética: es significativo que Lucas 15 agrupe tres parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, bajo una misma introducción. Los fariseos murmuraban porque Jesús recibe a los pecadores, y come con ellos. Lucas 15, 2. Las tres historias son, en el fondo, una sola respuesta a esa murmuración, y la tercera es la más elaborada porque introduce, por primera vez en la trilogía, a un personaje que no se pierde por irse, sino por quedarse con el corazón en otro lugar. Jesús construye la parábola dirigida, en primer término, a los fariseos que escuchaban. El hijo mayor es su retrato. Capítulo 4. La pregunta que no hicimos si nunca has abierto un libro de teología. Si esta es la primera vez que te detienes a pensar en serio sobre estas cosas, este capítulo es para ti, y te pido, antes de nada, que no lo leas como quien se prepara para discutir, sino como quien se sienta a escuchar una pregunta honesta que quizás nunca te habías hecho: ¿le importas a Dios? No la pregunta general: ¿existe Dios?, que trataremos con toda seriedad más adelante, sino esta otra, más íntima y en cierto modo más difícil: si Dios existe, ¿tiene algún interés particular en ti, en tu historia concreta, en tus tardes ordinarias, en las decisiones pequeñas que nadie más registra?
porque es posible aceptar intelectualmente la existencia de una divinidad remota, arquitectónica, responsable de las galaxias, y seguir viviendo con la sospecha de que esa divinidad, por inmensa, no tiene tiempo ni interés en un asunto tan diminuto como tu vida. Permíteme responder con una imagen antes que con un argumento. Un padre que tiene 10 hijos no ama a cada uno una décima parte de lo que amaría a un hijo único. El amor de un padre no se divide, se multiplica, cada hijo recibe la totalidad de ese amor, no una fracción repartida. Ahora bien, si esto es cierto incluso en el amor limitado y falible de los padres humanos, ¿por qué habríamos de suponer que en Dios el interés se diluye con la cantidad? Esa suposición no viene de la teología, viene de nuestra propia experiencia con sistemas humanos donde la atención sí es un recurso escaso, un jefe con 1000 empleados, un médico con 100 pacientes. Proyectamos esa escasez sobre Dios sin ninguna base, salvo la costumbre de medirlo todo con la regla de nuestras propias limitaciones. El testimonio bíblico, en este punto, es sorprendentemente insistente, casi provocador en su especificidad. No dice solamente que Dios gobierna el universo, lo cual ya sería suficientemente asombroso, dice que aún vuestros cabellos están todos contados, Mateo 10:30, una frase que, tomada en serio, describe un nivel de atención que ningún ser humano dedicaría jamás ni siquiera a la persona que más ama. Dice que antes que te formase en el vientre te conocí, Jeremías 1:5, situando el interés de Dios por una vida particular antes incluso de que esa vida tuviera forma reconocible. No es el lenguaje de un arquitecto distante contemplando su obra terminada desde lejos, es el lenguaje de alguien inclinado sobre los detalles. Ahora, si me permites ser franco contigo, sospecho que la verdadera pregunta que muchos cargan no es tanto comillas le importo a Dios sino, más honestamente, comillas merezco que le importe, y aquí es donde el Evangelio dice algo que ninguna otra cosmovisión religiosa se atreve a decir con la misma claridad: no. No lo mereces, ni yo tampoco, y ese no es el final de la frase sino apenas su primera mitad más. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. El interés de Dios por ti nunca estuvo condicionado a que fueras interesante, virtuoso o merecedor. Precede a todo eso. Es anterior a tu mérito, no consecuencia de él, del mismo modo que el sol no sale porque el campo lo merezca, sino porque es la naturaleza del sol salir. Quiero contarte algo que viví, sin dar demasiados detalles, porque no es una anécdota espectacular, sino ordinaria, y creo que por eso mismo vale la pena. Hubo una temporada en la que estaba convencido, con la certeza fría de quien ha dejado de esperar nada, de que mi historia particular, mis fracasos concretos, mis decisiones concretas no cabía en el radar de un Dios ocupado en cosas más grandes que yo. Y lo que finalmente movió algo en mí no fue un argumento brillante, sino leer, con atención renovada, la insistencia con que las escrituras hablan de un Dios que cuenta lágrimas, Salmo 56:8, que numera cabellos, que nombra estrellas una por una y sin embargo sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas, Salmo 147:3-4, en la misma respiración con que enumera las galaxias. Ese Dios no tenía por qué preocuparse por los detalles diminutos de mi historia. Lo llamativo, lo que finalmente me quebró la resistencia, fue que lo hacía de todos modos. Reflexión práctica: si sospechas, en el fondo, que tu historia es demasiado pequeña o demasiado dañada para interesarle a Dios, te invito a un ejercicio sencillo: escribe, sin editar, sin buscar que suene piadoso, las 3 cosas concretas de tu vida actual que más peso tienen para ti ahora mismo. Y luego pregúntate, con toda honestidad, ¿por qué habrías de suponer que aquel que se describe a sí mismo contando cabellos no tendría interés en esas 3 cosas exactas? Nota exegética. Vale la pena notar que Mateo 10:29-31, el pasaje de los cabellos contados, aparece en el contexto de una advertencia sobre persecución y sufrimiento real, no en un pasaje sentimental de consuelo abstracto. Jesús no promete a sus discípulos que evitarán el sufrimiento, les asegura, en medio del anuncio de dificultades concretas, que ningún detalle de lo que atraviesan escapa a la atención del Padre. El cuidado providencial de Dios, en el texto bíblico, no es una alternativa al sufrimiento, sino su acompañante constante,
Capítulo 5. Huellas en la arena. Hubo un tiempo, no hace tanto en la historia de las ideas, en que se daba por descontado que el orden del universo apuntaba hacia un ordenador, del mismo modo en que unas huellas en la arena apuntan hacia un caminante, aunque el caminante ya se haya perdido de vista. Hoy vivimos en un clima intelectual distinto, entrenado para explicar las huellas sin necesitar al caminante, y quiero, en este capítulo, caminar contigo por algunas de esas huellas con el cuidado y la honestidad que merecen, sin fingir que un solo argumento zanja para siempre la cuestión, pero también sin fingir, por prudencia excesiva, que no apuntan hacia ninguna parte. Empecemos por la más antigua de todas, la existencia misma de algo en lugar de nada. Todo lo que conocemos en el universo, cada estrella, cada partícula, cada instante de tiempo pertenece a la categoría de lo contingente, es decir, de lo que podría no haber existido y que, sin embargo, existe, y que además depende de algo anterior a sí mismo para su existencia. Pero una cadena de causas contingentes, por larga que sea, no explica por qué existe la cadena misma en lugar de no existir nada en absoluto. En algún punto, la razón exige no por capricho religioso, sino por la lógica más elemental algo cuya existencia no dependa de otra cosa, algo necesario, que no requiere explicación externa porque lleva en sí mismo la razón de ser. A eso los cristianos han llamado, desde hace siglos, Dios, y no como una etiqueta arbitraria pegada sobre un vacío explicativo, sino como el nombre de la única clase de realidad que puede, en principio, detener la pregunta comillas y esto, porque existe sin caer en un regreso infinito que, en rigor, no explica nada. Está también la huella del ajuste fino del universo, algo que la física del último siglo ha vuelto más asombroso, no menos, las constantes fundamentales que gobiernan la realidad, la fuerza de la gravedad, la relación entre las masas de las partículas, la velocidad de expansión del cosmos están calibradas dentro de márgenes tan extraordinariamente estrechos que, de haber variado en una fracción mínima, ningún átomo estable, ninguna estrella, ninguna forma de vida habría sido posible. Se puede, por supuesto, responder con la hipótesis de universos múltiples, infinitos, donde por pura estadística alguna tenía que salir ajustado. Pero nótese lo que se ha hecho, para evitar un ordenador, se ha propuesto un número infinito de universos no observados ni observables, lo cual no es, en rigor, una explicación más sobria, sino una apuesta metafísica considerablemente más costosa que la que se pretendía evitar. Está la huella de la conciencia misma, el hecho asombroso y que casi nunca nos detenemos a asombrarnos de él, de que la materia, organizada de cierta manera en un cráneo humano, no solo procesa información como lo haría cualquier máquina, sino que experimenta esa información, que hay algo que se siente al ver el color rojo o al escuchar una sinfonía, un hecho que ningún modelo puramente físico ha logrado explicar de manera satisfactoria, porque la descripción más completa posible de neuronas y sinapsis, por detallada que sea, no contiene en sí misma la razón por la cual todo eso debería ir acompañado de experiencia subjetiva y no simplemente ocurrir a oscuras, como una computadora procesa datos sin experimentarlos. Y esta, quizás la más personal de todas las huellas, la ley moral, ese sentido presente, con variaciones culturales pero con un núcleo sorprendentemente estable, en toda civilización humana conocida, de que ciertas cosas están mal de una manera que no depende de la opinión de quien las juzga. Cuando decimos que la crueldad gratuita hacia un niño es mala, no estamos describiendo una preferencia, como quien prefiere el café al té, estamos apelando a un estándar que consideramos verdadero incluso para quien no lo comparte, incluso para una cultura entera que decida ignorarlo. Pero un estándar moral objetivo, vinculante más allá de la opinión humana, requiere algo más que materia y evolución para sostenerse, requiere una fuente cuya autoridad no dependa, a su vez, de la opinión de nadie. La ley moral, como observó con agudeza cierto pensador del siglo pasado cuyo nombre no hace falta repetir aquí, se parece más a una ley dada que a un instinto evolutivo, precisamente porque con frecuencia la sentimos como una obligación que contradice nuestros instintos más fuertes, y no como su expresión. Ahora bien, quiero ser honesto contigo sobre los límites de todo esto. Estas huellas, tomadas juntas, apuntan con fuerza considerable hacia la existencia de una mente ordenadora, necesaria, moral, personal. Pero ninguna de ellas, por sí sola ni todas juntas, te llevan de la mano hasta la cruz de Cristo. Ahí es donde la apologética natural debe, con humildad, ceder el paso a la revelación.
Las huellas en la arena te dicen que alguien caminó por ahí. Solo la escritura te dice su nombre, y solo el Espíritu de Dios, obrando en el corazón, te hace reconocer esa voz como la que llevabas toda la vida esperando sin saberlo, como el hombre de nuestro primer capítulo, releyendo por fin la carta con los ojos abiertos. Ejemplo práctico: la próxima vez que alguien te diga no hay pruebas de Dios, pregúntale con genuina curiosidad, no con afán de ganar la discusión, comillas, ¿qué tipo de prueba aceptarías? En principio, como suficiente vas a descubrir, casi siempre, que la persona no ha definido ese criterio, y que, sin darse cuenta, ha fijado el umbral de la prueba tan alto que ni siquiera aceptaría la evidencia de otra persona ante él mismo. Resucitada nota exegética. Romanos 1:20 resume. Con una economía asombrosa, buena parte de lo que hemos recorrido en este capítulo, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siéndonos entendidas por medio de las cosas hechas. Nótese que Pablo no dice que estas huellas produzcan certeza salvadora. De hecho, el mismo pasaje continúa describiendo cómo la humanidad, a pesar de esta evidencia, la suprime injustamente. Bechica 18. La revelación natural, en la teología bíblica, es suficiente para dejar al ser humano sin excusa, pero no suficiente para regenerar el corazón. Para eso hace falta otra clase de huella, la que dejó una tumba vacía. Capítulo 6. El precio del perdón. Todos hemos usado la palabra perdón con una ligereza que, si nos detuviéramos a pensarla, nos avergonzaría un poco. La usamos para pequeñas descortesías. Perdón, no te vi. Y la usamos también, con el mismo tono liviano, para heridas que en realidad exigirían un discurso mucho más serio. Esta confusión de escalas nos ha hecho pensar que el perdón, incluso el perdón de Dios, es simplemente una especie de encogimiento de hombros cósmico, un no pasa nada pronunciado desde el cielo. Y quiero decirte, con toda la claridad de la que soy capaz, que esa idea, aunque consoladora en apariencia, es en realidad más pobre y más peligrosa que la verdad. Pensemos en un ejemplo terrenal, imperfecto pero útil. Imagina a un hombre que le debe a otro una suma de dinero verdaderamente enorme, impagable en toda una vida de trabajo. El acreedor tiene, en principio, dos caminos: exigir el pago hasta la última moneda, aunque eso signifique la ruina del deudor, o simplemente decir olvídalo, no me debes nada. Pero fíjate en lo que ocurre en ese segundo camino: la deuda no desaparece por arte de magia. Alguien la absorbe. El acreedor, al perdonar, no borra el hecho de que el dinero que faltaba era real, simplemente decide cargarlo él mismo, en su propia cuenta, en vez de exigirlo del deudor. El perdón genuino nunca es gratuito en el sentido de sin costo. Es gratuito para quien lo recibe, precisamente porque alguien más pagó el precio en su lugar. Esto es, exactamente, lo que separa al evangelio cristiano de cualquier otra forma de perdón religioso que yo conozca. El Dios de la Escritura no anuncia, desde un trono distante, que ha decidido hacer la vista gorda ante el pecado humano. Eso sería, en el fondo, una negación de su propia justicia, y un Dios que negara su justicia dejaría de ser digno de confianza en cualquier otro atributo suyo, porque ¿qué garantía tendríamos de que su amor es real si su justicia es negociable? Lo que el Evangelio anuncia es algo mucho más costoso y, por eso mismo, mucho más creíble. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. La deuda no fue cancelada por decreto. Fue pagada, en la persona de Cristo, hasta el último céntimo, para que el perdón que tú recibes no sea una ficción legal sino una transacción real, sostenida por un sufrimiento real, en una cruz real, un viernes histórico y concreto. Quiero detenerme aquí, porque sé que este es terreno delicado para muchos lectores, y no quiero pasar de largo con ligereza. Si cargas una culpa concreta a algo hecho, algo dicho, algo que no puedes deshacer y que te visita en las noches silenciosas, permíteme decirte que el Evangelio no te pide que minimices esa culpa para poder recibir el perdón. Al contrario, te pide que la mires de frente, con toda su gravedad real, precisamente porque sólo así se aprecia la magnitud de lo que fue pagado por ella. Minimizar tu pecado para sentirte perdonable es, en el fondo, insultar la cruz, como si el precio pagado allí hubiera sido excesivo para una deuda menor. El Evangelio no funciona minimizando el pecado, funciona magnificando la gracia hasta que resulte
con toda evidencia, mayor que cualquier pecado que pudiera oponérsele, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Hay también otro lado de esta moneda que no quiero dejar sin tocar, el perdón que nosotros debemos extender a otros. Jesús contó la historia de un siervo que, habiendo sido perdonado por su rey de una deuda astronómica e impagable, salió de esa misma audiencia y estranguló a un compañero que le debía una suma insignificante, exigiéndole el pago inmediato. Mateo 18:23-35. La reacción del rey, al enterarse, no es de sorpresa suave sino de indignación genuina. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Bechica 33. La lógica es implacable, y creo que rara vez la aplicamos con la seriedad que merece. Quien ha comprendido de verdad la magnitud de lo que le fue perdonado, encuentra no sin lucha, no sin proceso, pero de manera genuina cada vez más insostenible aferrarse al rencor por ofensas comparativamente menores. No es que perdonar a otros sea fácil. Es que negarse a hacerlo, después de haber recibido lo que hemos recibido, revela que en realidad nunca terminamos de recibirlo del todo. Ejemplo práctico, piensa en una persona a la que te cuesta perdonar hoy. En lugar de intentar forzarte a sentir el perdón de inmediato, lo cual rara vez funciona por decreto propio, prueba este ejercicio, escribe, con toda honestidad, qué es exactamente lo que sientes que esa persona te debe para que la cuenta quede saldada. Después, coloca junto a esa lista la magnitud de lo que a ti te fue perdonado en la cruz. No para minimizar tu dolor, que es real y merece ser reconocido, sino para colocarlo en la escala correcta antes de decidir qué hacer con la deuda que otro tiene contigo. Nota exegética. El término griego usado en 2 Corintios 5:21, traducido lo hizo pecado, es de una audacia teológica notable. No dice simplemente que Cristo llevó el castigo del pecado, sino que en algún sentido fue identificado con el pecado mismo en el momento de la cruz, para que a cambio los creyentes fueran identificados, no simplemente con el perdón, sino con la justicia misma de Dios, justicia de Dios en él. Es un intercambio doble, no uno solo. Él toma lo que era nuestro, nosotros recibimos lo que era suyo. Esta doble transferencia es la estructura misma de lo que la tradición reformada ha llamado la justificación, no solo la remoción de la culpa, sino la imputación positiva de una justicia que no nos pertenecía. La voz detrás del silencio. Oscar Pellegrino. Segunda parte, capítulo 7. La casa después del incendio. Conozco una historia, contada por quienes trabajan reconstruyendo viviendas después de un incendio, que me parece más instructiva que cualquier tratado sobre la restauración del alma. Dicen que lo primero que hace un buen restaurador no es, como uno esperaría, empezar a pintar de nuevo las paredes ennegrecidas. Lo primero es abrir todas las ventanas posibles, durante días, a veces semanas, antes de tocar un solo muro. El fuego, explican, no solo quema lo que consume, impregna de humo todo lo que queda en pie, de tal manera que si se pinta encima sin ventilar primero, el olor y la mancha vuelven a filtrarse meses después, como si el incendio nunca hubiera terminado del todo. Hay almas, la tuya, quizás, o alguna clamas que se parecen mucho a esa casa. El fuego ya pasó. Nadie discute eso. El daño concreto, la culpa concreta, la ruptura concreta, ya ocurrió y no hay forma de fingir lo contrario. Pero se ha intentado, con la mejor intención del mundo, pintar sobre el humo sin ventilar antes, y el resultado es siempre el mismo, una superficie que parece nueva durante un tiempo, hasta que la primera lluvia fuerte hace resurgir la mancha desde debajo de la pintura, y el habitante de esa casa concluye, desalentado, que la restauración nunca fue real, que solo fue maquillaje. La restauración bíblica no funciona así, y quiero que notemos con atención el vocabulario que las escrituras usan para describirla, porque revela algo que solemos pasar por alto. Cuando el salmista clama: vuélvenos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos, Salmo 80:3, no está pidiendo un retoque cosmético. El verbo hebreo detrás de vuélvenos, shub, es el mismo que se usa para describir el regreso físico de un pueblo entero desde el exilio, un movimiento completo de vuelta al lugar de origen, no un simple gesto de perdón desde lejos. La restauración, en la gramática misma de la fe bíblica, es siempre un movimiento de retorno completo, no una reparación superficial que deja intacta la estructura dañada por debajo. Pienso, cuando medito en esto, en el profeta que quizás mejor retrató la restauración en toda la escritura,
no con un discurso abstracto sino con un valle lleno de huesos secos, esparcidos, blanqueados por el sol, la imagen más desesperanzada que la imaginación antigua podía concebir para describir una nación destruida. Ezequiel 37. Y sin embargo, a ese valle no a un jardín todavía verde, no a una casa parcialmente en pie, sino al lugar de la ruina más completa que se pudiera imaginar es a donde Dios lleva al profeta, y le pregunta, con una pregunta que suena casi cruel en su honestidad: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel 37, 3. La respuesta del profeta, notable por su prudencia, no es un sí triunfal ni un no resignado: Señor Jehová, tú lo sabes. Hay algo profundamente sano en esa respuesta. No finge una fe que no tiene certeza sobre los mecanismos, pero tampoco cierra la puerta a lo que solo Dios puede saber. Y entonces ocurre lo que ocurre en cada auténtica restauración, no un remiendo aplicado desde fuera sobre los huesos, sino un soplo que entra, un espíritu de vida que reconstituye desde dentro lo que parecía irreversiblemente terminado, y entró en ellos el espíritu, y vivieron, y se levantaron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Ezequiel 37 horas y 10 minutos. No dice que los huesos fueron pulidos, ni pintados, ni reordenados con más elegancia que antes. Dice que vivieron. La restauración cristiana nunca es sobre mejorar la apariencia de lo que quedó de la ruina, es sobre una vida nueva que reconstituye, desde el interior, lo que el fuego, el pecado propio, el pecado ajeno, la simple entropía de vivir en un mundo caído había reducido a polvo. Quiero ser cuidadoso aquí con una distinción que la vida pastoral me ha enseñado a valorar cada vez más: restaurar no es lo mismo que borrar. Hay una fantasía muy extendida, incluso entre creyentes sinceros, de que la restauración de Dios funciona como una máquina del tiempo, devolviéndonos exactamente al punto anterior a la caída, como si nunca hubiera ocurrido. Pero eso no es lo que Dios promete, ni siquiera lo que sería más glorioso para nosotros. Cuando el Señor le habla al pueblo por medio del profeta Joel, después de describir con crudeza la devastación de una plaga de langostas que ha arrasado generaciones de cosechas, no promete borrar la historia. Promete algo más audaz: y os restituiré los años que comió la oruga. Joel 2 y 25. No es la negación del daño. Es la restitución de lo perdido, lo cual presupone, precisamente, que la pérdida fue real. Dios no finge que la oruga no comió. Promete pagar, con años nuevos de fruto, lo que la oruga se llevó. He conocido personas, y aquí hablo, en parte, de la observación pastoral, no solo de la teología, que llevan décadas esperando que Dios finja que su pasado no ocurrió, y se desesperan porque las cicatrices siguen visibles incluso años después de la conversión más genuina. Pero la cicatriz no es evidencia de que la sanidad falló, es, con frecuencia, evidencia de que fue real, porque una herida verdaderamente sanada no vuelve a sangrar, aunque conserve la marca de haber existido. El apóstol que negó 3 veces a su Señor en el patio de un sumo sacerdote no fue restaurado borrando ese episodio de su memoria ni de la memoria de la Iglesia. Los 4 evangelios lo registran, sin piedad narrativa, para que todos lo leyéramos por siglos. Fue restaurado con 3 preguntas junto a una fogata de carbón, en la orilla de un lago, que corresponden, número por número, a las 3 negaciones, Juan 21 y 15-17. Dios no le borró el recuerdo del fracaso. Le dio, en su lugar, una comisión nueva construida precisamente sobre las cenizas del fracaso: apacienta mis ovejas. Reflexión práctica: si hay en tu historia una ruina que llevas tiempo esperando que Dios simplemente elimine, prueba a cambiar la oración. En vez de pedir Señor, haz como si esto no hubiera pasado, prueba a orar: Señor, restitúyeme los años que comió la oruga. La segunda oración no niega tu historia, confía en que Dios puede escribir, sobre las páginas reales de tu pasado, un capítulo de fruto que ni siquiera necesita que las páginas anteriores se arranquen del libro. Nota exegética: es notable que el mismo capítulo de Ezequiel que describe la resurrección del valle de huesos secos termine no con una nación simplemente revivida, sino con la promesa de un pacto nuevo, de un santuario en medio del pueblo para siempre. Ezequiel 37 horas y 26 minutos 28. La restauración veterotestamentaria nunca apunta solamente hacia atrás, hacia la recuperación de lo perdido, apunta siempre hacia adelante, hacia una comunión más profunda que la que existía antes de la ruina. Es un patrón que se repite en toda la Escritura: lo que Dios restaura, lo restaura mejorado, no simplemente reparado,
Capítulo 8. El gozo que no se fabrica. Hay una diferencia, que rara vez se explica con la claridad que merece, entre el placer y el gozo, y confundirlas ha llevado a más de un alma sincera a un callejón sin salida. El placer se parece a una fogata de ramas secas, arde con fuerza, calienta rápido, ilumina la noche por un rato considerable, y luego, inevitablemente, se consume, dejando solo brasas que hay que reavivar con más ramas, cada vez con mayor frecuencia, porque las ramas se van agotando y el fuego exige cada vez más para producir la misma luz. El gozo bíblico se parece más a una veta de mineral incandescente descubierta muy adentro de una montaña, no depende del combustible que uno le eche desde fuera, porque su fuente no está en la superficie, sino en la raíz misma de la roca. La cultura en la que vivimos ha invertido considerable ingenio en fabricar fogatas cada vez más espectaculares, y ha llamado a esa fabricación la búsqueda de la felicidad, sin advertirlo advirtiéndolo y prefiriendo no mirarlo de frente que toda fogata de ramas secas, por grande que sea, comparte el mismo destino, se apaga, y deja, además de las brasas frías, la fatiga de haber tenido que ir a buscar cada rama. He conocido a personas que han acumulado, en el curso de una vida, fogatas notables, éxito profesional, relaciones satisfactorias, comodidades genuinas y que, sin embargo, describen su condición interior con una palabra que se repite con una frecuencia que debería inquietarnos más de lo que nos inquieta: cansancio. No el cansancio del cuerpo después de un esfuerzo noble, sino el cansancio del alma que ha corrido de fogata en fogata sin encontrar la que no se apaga. El gozo del que habla la Escritura no es indiferente al sufrimiento. Esto conviene aclararlo antes de seguir, porque de otro modo suena a una consigna de indiferencia estoica disfrazada de piedad. Pablo, que escribió algunas de las líneas más luminosas sobre el gozo en toda la literatura cristiana, las escribió, en buena parte, encadenado, en una prisión, sin certeza de si volvería a ver la luz del sol fuera de esa celda. Y sin embargo, desde esa misma celda, insiste: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. No dice regocijaos porque las circunstancias son buenas. Dice regocijaos en el Señor, precisando la fuente del gozo de un modo que la desvincula deliberadamente de las circunstancias externas, sin negar por eso que esas circunstancias sean, en efecto, duras. Aquí está, a mi juicio, el error de diagnóstico más común entre quienes buscan el gozo sin encontrarlo, buscan cambiar las circunstancias, cuando el problema, según la Escritura lo describe, rara vez está principalmente en las circunstancias, sino en la fuente a la que se acude para obtener alegría. Imagina a un hombre sediento que, en lugar de acercarse al manantial que tiene a pocos metros, decide cavar pozos por su cuenta en terreno seco, uno tras otro, cada vez más frustrado porque cada pozo, con enorme esfuerzo, produce apenas un poco de humedad que se evapora antes del mediodía. El profeta Jeremías, con una franqueza que todavía escuece, describe exactamente esta locura: a mí me dejaron, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. Nótese la doble tragedia del texto: no solo abandonan la fuente verdadera, sino que además el esfuerzo alternativo que emprenden está condenado, de antemano, al fracaso, porque las cisternas que cavan están rotas desde el principio. El gozo bíblico, entonces, no es un logro que se fabrica con disciplina emocional ni con optimismo forzado. Es, en la terminología del apóstol Pablo, un fruto, no un producto manufacturado, sino algo que crece, con su propio ritmo, cuando la raíz está conectada a la fuente correcta. Gálatas 5:22. Nadie fabrica manzanas atornillándolas a las ramas de un árbol. Las manzanas aparecen, con el tiempo, como consecuencia natural de que la savia correcta circule por dentro. Del mismo modo, el gozo cristiano no aparece porque alguien se esfuerce en sentirse alegre, aparece, con frecuencia de manera silenciosa y sin que el propio creyente lo note al principio, como fruto natural de una vida cuya raíz está hundida en Dios y no en el clima cambiante de las circunstancias. Quiero detenerme en algo que la tradición reformada ha comprendido con particular profundidad, y que me parece que merece más atención de la que suele recibir. El gozo cristiano tiene su raíz última no en la contemplación de nuestras propias virtudes ni en la calidad de nuestras circunstancias, sino en la contemplación de Dios mismo, gozoso en sí mismo desde la eternidad, antes de que existiera criatura alguna a la que agradar o de la que preocuparse.
Un Dios que fuera, en su esencia, sombrío, y que solo se alegrara ocasionalmente por causa de nosotros, produciría en sus criaturas, en el mejor de los casos, un gozo prestado y precario. Pero un Dios cuya naturaleza misma es gozo eterno, Padre, Hijo y Espíritu, deleitándose los unos en los otros desde antes de la fundación del mundo, es un Dios cuyo gozo, cuando se nos comunica, no depende de que nosotros lo mantengamos vivo con nuestro esfuerzo, del mismo modo en que la luz del sol no depende de que la planta la sostenga, la planta simplemente la recibe. Permítame una última imagen antes de cerrar este capítulo. Un niño pequeño, en una casa donde el padre es estable, generoso y presente, no pasa el día calculando si merece seguir siendo amado. Juega. Ríe con una libertad que ningún adulto calculador logra reproducir del todo, precisamente porque el niño no ha aprendido todavía a dudar de la fuente de su seguridad. El gozo cristiano maduro, curiosamente, no es la sofisticación adulta que hemos aprendido a cambio de esa libertad infantil, es, en cierto sentido preciso, su recuperación, la libertad de un hijo que ha dejado de calcular si merece la mesa a la que ya ha sido sentado, y que por eso mismo puede, en medio de circunstancias que un extraño llamaría motivo suficiente para la desesperación, regocijarse en el Señor. Siempre reflexión práctica, durante una semana. Cada vez que note sentir la ausencia de gozo, resiste el impulso automático de buscar una circunstancia nueva que lo produzca, y pregúntate en cambio, con toda honestidad, ¿de qué cisterna he estado bebiendo últimamente? No para condenarte, sino para localizar con precisión dónde está la fuga, antes de seguir cavando pozos que ya sabes, en el fondo, que están rotos. Nota exegética. El término griego para fruto en Gálatas 5:22, carpos, se usa en singular, no en plural, aunque a continuación se enumeren 9 cualidades distintas: amor, gozo, paz, y así sucesivamente. La gramática misma sugiere que no se trata de 9 frutos independientes de los cuales uno podría cultivar algunos y descuidar otros, sino de un único fruto orgánico, con 9 facetas inseparables entre sí, todas provenientes de la misma savia del espíritu. No se puede, en rigor bíblico, tener gozo genuino sin que ese mismo espíritu produzca, en la misma raíz, paciencia, mansedumbre y dominio propio. Son manifestaciones distintas de una única vida interior. Capítulo 9. El pulso bajo la piel de mármol. Hace siglos, en los talleres de los grandes escultores, se contaba, quizás como leyenda de taller, quizás con algo de verdad histórica, que un aprendiz especialmente talentoso podía tallar una figura humana con tal precisión que los pliegues de la túnica parecían moverse con el viento, que las venas del brazo parecían latir bajo la piedra. Y sin embargo, por perfecta que fuera la talla, seguía siendo mármol, frío al tacto, inmóvil, incapaz de girar la cabeza hacia quien lo contemplaba, por más que la escultura entera pareciera, a los ojos de un espectador distraído, a punto de respirar. Hay una condición del alma humana que las escrituras describen con una franqueza que la sensibilidad moderna prefiere suavizar, y que se parece, en más de un sentido, a esa estatua, no la ausencia de belleza moral, no la falta de refinamiento o de buenas intenciones, sino la ausencia de aquello que solo puede llamarse, con propiedad, vida. Pablo, escribiendo a los creyentes de Éfeso, no les recuerda que antes de conocer a Cristo eran personas imperfectas necesitadas de mejora gradual. Les dice algo bastante más radical: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. No enfermos. No debilitados. Muertos, con toda la finalidad que esa palabra implica, y sin embargo aquí está el asombro central de todo el pasaje. Capaces, un momento después, de leer estas mismas palabras, lo cual solo tiene sentido si en algún punto entre el diagnóstico y la lectura, algo cambió de manera fundamental. Ese cambio es lo que la tradición reformada ha llamado, con un término que suena antiguo pero que describe algo asombrosamente concreto, la vivificación, no la mejora de una vida ya existente, sino el don de una vida que, sencillamente, no estaba ahí antes. El mismo Pablo lo dice sin rodeos unos versículos después: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, Efesios 2:5. Nótese el sujeto de la oración. No dice y entonces decidimos vivir, ni y entonces encontramos la fuerza para levantarnos. El sujeto que actúa es Dios, el objeto que recibe la acción, sin haber podido contribuir en nada a ella, somos nosotros, en el mismo estado en que un cuerpo sin pulso no puede, por definición, contribuir a su propia reanimación.
Quiero detenerme en esta imagen del pulso porque me parece particularmente honesta con lo que la vivificación implica, y con lo que no implica. Un médico frente a un paciente clínicamente muerto no le sugiere que haga un esfuerzo por respirar, ni le ofrece un programa de ejercicios progresivos para recuperar gradualmente las constantes vitales. Lo que un cuerpo sin pulso necesita no es motivación, ni información, ni un buen consejo pronunciado con la voz adecuada. Necesita algo que venga completamente desde fuera de sí mismo, porque no tiene, en su condición presente, ningún recurso interno con el cual cooperar en su propia resurrección. Esto es, exactamente, lo escandaloso y a la vez lo profundamente liberador de la doctrina bíblica de la regeneración. No describe una ayuda que Dios ofrece a un esfuerzo humano ya en marcha, sino un inicio que Dios provee donde, humanamente hablando, no había ningún proceso en marcha que pudiera recibir esa ayuda. Aquí conviene detenerse en una distinción que muchos confunden, con consecuencias pastorales considerables. La vivificación no es lo mismo que la conversión, aunque estén íntimamente ligadas y sean, en la experiencia consciente de la persona, prácticamente indistinguibles en el tiempo. La conversión es la respuesta humana consciente al arrepentimiento, la fe, el sí pronunciado ante el llamado del Evangelio. La vivificación es lo que hace posible, en primer lugar, que esa respuesta sea genuina y no una mera representación externa, del mismo modo en que la respiración de un recién nacido no es el logro del bebé, sino la consecuencia natural de haber sido, primero, engendrado a la vida. Jesús mismo, en su conversación nocturna con un maestro respetado de Israel, usa exactamente esta imagen: el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Y ante la confusión evidente de su interlocutor, que pregunta cómo puede un hombre entrar de nuevo en el vientre de su madre, Jesús aclara que habla de un nacimiento del Espíritu. Juan 3:6, comparándolo, deliberadamente, con el viento. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Quiero que notes la humildad epistemológica de esa comparación, porque me parece que resuelve una ansiedad muy común entre creyentes sinceros, la de exigirse a sí mismos poder trazar, con precisión de laboratorio, el momento exacto y el mecanismo exacto de su propia regeneración, como condición para confiar en que es real. Nadie, ni el más experimentado meteorólogo, puede señalar con el dedo el instante preciso en que el viento decidió empezar a soplar en una dirección determinada. Lo que se observa, con toda certeza, son sus efectos, las hojas que se mueven, la vela que se hincha. Jesús aplica exactamente esa misma lógica a la obra del Espíritu en el nuevo nacimiento. No se te pide que puedas narrar el mecanismo invisible con precisión técnica. Se te invita a observar los efectos, que son, en última instancia, la única evidencia disponible incluso para el propio viento. ¿Cuáles son esos efectos? Un apetito nuevo por lo que antes resultaba indiferente o incluso desagradable: la oración, la escritura, la comunión con otros creyentes. Una sensibilidad nueva al pecado, no como transgresión abstracta de una norma externa, sino como herida infligida a una relación que ahora, por primera vez, se siente real y valiosa. Un amor que empieza, con torpeza al principio pero con dirección genuina, a preferir el bien del otro sobre el propio interés inmediato. Ninguna de estas cosas se fabrica por decisión de la voluntad, del mismo modo en que un mármol no puede decidir tener pulso. Pero cuando aparecen incluso débiles, incluso intermitentes, son la señal más confiable de que, en algún momento que quizás nunca podrás fechar con exactitud, el pulso empezó a latir bajo lo que antes era piedra fría. Reflexión práctica: si te has pasado años exigiéndote sentir más fe o esforzarte más para acercarte a Dios, como si la distancia fuera únicamente un problema de disciplina insuficiente, considera esta pregunta distinta: ¿hay en mí, aunque sea débilmente, un apetito nuevo por las cosas de Dios que antes no existía? Si la respuesta es sí, aunque sea un sí tímido, no es evidencia de tu esfuerzo, es evidencia de un pulso que no fabricaste tú mismo. Nota exegética: el verbo griego que se traduce como nos dio vida en Efesios 2:5, sineso o poisen, es un compuesto poco frecuente en el griego bíblico, formado por el prefijo sin, junto con, y el verbo vivificar. La construcción gramatical liga inseparablemente la vivificación del creyente con la resurrección de Cristo mismo, mencionada en el versículo inmediatamente anterior. No se trata de dos eventos paralelos,
sino de un único acontecimiento en el cual el creyente es incluido, de manera que su nueva vida no es una imitación posterior de la resurrección de Cristo, sino una participación real en ella. Capítulo 10. El amor que no necesita mentir. Vivimos rodeados de una palabra gastada por el uso indiscriminado. La misma palabra sirve para describir la devoción de una madre hacia un hijo enfermo, la preferencia culinaria por cierto plato, la atracción pasajera hacia un desconocido, y el compromiso de toda una vida entre dos personas. Cuando una sola palabra tiene que cargar con significados tan dispares, termina, inevitablemente, sin decir casi nada con precisión, y sospecho que buena parte de la confusión contemporánea sobre el amor, incluido el amor de Dios, nace, en primer lugar, de este empobrecimiento del lenguaje antes que de un error propiamente teológico. Las lenguas bíblicas, en cambio, distinguían con cuidado lo que nosotros hemos aprendido a fusionar. Había una palabra para el afecto natural entre parientes, otra para la atracción entre amigos forjada por intereses compartidos, otra para el deseo romántico, y una cuarta, menos común en el griego cotidiano de la época pero que el Nuevo Testamento eleva a un lugar central, para describir un amor que no depende, en su origen, de lo atractivo o lo merecedor que resulte su objeto, un amor que se dirige hacia el otro no porque el otro lo haya ganado, sino porque quien ama ha decidido, con toda la voluntad y la persistencia que la palabra decidido implica, buscar el bien del amado incluso a costa propia. Esto es exactamente lo que separa el amor real del que se le parece pero no lo es. El amor que solo florece mientras el otro resulta agradable, mientras confirma nuestra imagen de nosotros mismos, mientras no exige nada costoso de nuestra parte, no es todavía, en el sentido pleno de la palabra, amor, es, con más precisión, una forma refinada de conveniencia mutua, disfrazada con el vocabulario de la entrega. Y quiero decir algo que puede sonar duro pero que la escritura no evita decir, buena parte de lo que en nuestra cultura se celebra bajo el nombre de amor es, examinado de cerca, una transacción cuidadosamente equilibrada, donde cada parte da en la medida exacta en que espera recibir, y donde el amor se retira, casi automáticamente, en cuanto la balanza deja de estar equilibrada. El amor bíblico, el que Pablo describe en el pasaje más citado y quizás menos comprendido de toda su correspondencia, no funciona con esa lógica de balanza. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13, 4-5. Léelo despacio, no como una lista de virtudes deseables sino como una descripción clínica, casi incómoda en su precisión, de lo que el amor real exige cuando deja de ser conveniente. No busca lo suyo, es decir, está dispuesto, en el momento en que el interés propio y el bien del otro se separan, a elegir sistemáticamente el segundo. No se irrita con facilidad, es decir, sobrevive al roce constante que toda relación prolongada produce, sin convertir cada fricción en una ruptura. No guarda rencor, literalmente, en el griego original, no lleva cuentas del mal, una imagen contable que describe con precisión quirúrgica lo que hacemos casi todos cuando fingimos haber perdonado mientras seguimos, en privado, sumando agravios. Quiero ser honesto contigo, un amor así no puede fabricarse por fuerza de voluntad, del mismo modo en que ya vimos, en el capítulo anterior, que la vida no puede fabricarse en un cuerpo muerto. Cualquiera que haya intentado, con la mejor disciplina moral, amar de esta manera durante un periodo prolongado, sabe que la voluntad humana, por noble que sea su empeño, se agota antes de llegar muy lejos, porque el amor genuino, sostenido, que no busca lo suyo, exige un combustible que la fuerza de voluntad simplemente no produce por sí misma. Y aquí está, a mi juicio, el punto donde la ética cristiana se distingue de manera más radical de cualquier código moral que dependa exclusivamente del esfuerzo. El amor cristiano no se ordena, en primer lugar, como un mandato que hay que cumplir mediante el esfuerzo propio, sino como una respuesta que fluye de nuevo, como fruto, no como producto manufacturado de haber sido, primero, uno mismo objeto de ese mismo amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. Esto no es un tecnicismo teológico sin consecuencias prácticas. Cambia por completo la dirección en la que se busca la fuerza para amar difícilmente. Quien intenta amar a una persona difícil, un cónyuge que hiere, un padre que decepciona, un enemigo declarado apoyándose únicamente en su propia reserva interior de bondad, descubrirá,
tarde o temprano, que esa reserva tiene fondo, y que ese fondo se alcanza antes de lo que le gustaría admitir. Pero quien ha comprendido, no solo intelectualmente sino en las fibras más hondas de su conciencia, la magnitud del amor inmerecido que él mismo ha recibido, descubre que el amor difícil hacia otro ya no depende exclusivamente de sus propias reservas, sino que puede, en el momento de la necesidad, acudir de nuevo a la fuente original, del mismo modo en que un canal no necesita generar agua propia mientras siga conectado al manantial. Permíteme, para cerrar este capítulo, una imagen que me ha resultado especialmente útil en la tarea pastoral de acompañar a personas que aman con dificultad a alguien concreto. Piensa en dos vasijas conectadas por un tubo, colocadas a distinta altura. El agua no fluye de la vasija baja hacia la alta por ningún esfuerzo propio del agua ni de la vasija, fluye, naturalmente, de la más alta hacia la más baja, siguiendo la ley más elemental de la física. El amor humano genuino, sostenido, sacrificial, funciona de manera análoga, no fluye porque el creyente se esfuerce en empujarlo cuesta arriba desde una vasija que ya está casi vacía, sino porque permanece conectado, mediante la oración y la contemplación constante del Evangelio, a la vasija que está siempre llena, siempre más alta, siempre desbordante, y desde ahí, sin necesidad de fuerza adicional, el amor encuentra su propio camino hacia abajo, hacia quien lo necesita. Reflexión práctica, piensa en la relación más difícil de amar que tienes en este momento. En lugar de preguntarte, como solemos hacer, comillas, ¿cómo consigo más fuerza de voluntad para amar mejor a esta persona? Prueba a preguntarte, comillas, ¿estoy, en este periodo, verdaderamente conectado a la fuente, mediante una contemplación real y no apresurada del amor que yo mismo he recibido con frecuencia? El problema no está en la cantidad de esfuerzo, sino en la conexión con la fuente que hace innecesario ese esfuerzo forzado. Nota exegética. El término griego usado en todo el himno de 1 Corintios 13, agape, aparece con escasa frecuencia en la literatura griega no bíblica anterior al Nuevo Testamento, lo cual ha llevado a más de un estudioso a sugerir que los primeros escritores cristianos, al encontrar insuficientes las palabras griegas ya disponibles para el amor, prefirieron un término relativamente marginal y lo llenaron de un contenido nuevo, específicamente cristiano, un amor que se define no por la respuesta que provoca en quien ama, sino por la entrega constante y no correspondida que ofrece hacia el amado, sin garantía alguna de reciprocidad. Capítulo 11. El peso que sostiene sin poder verse. Existe un tipo particular de confianza que solo se experimenta plenamente en el momento exacto en que deja de ser teórica. Cualquiera puede afirmar, sentado cómodamente en una silla, que confía en la resistencia de una cuerda de escalada. Pero esa afirmación, por sincera que sea, no ha sido todavía puesta a prueba de verdad hasta que la persona se cuelga de esa cuerda sobre un precipicio real, entregándole a la cuerda no ya en teoría, sino en la práctica más literal posible el peso completo de su cuerpo. Es en ese instante, y no antes, cuando se revela si lo que la persona llamaba confianza era solamente una opinión cómoda sobre la cuerda, o si era, de verdad, una entrega genuina del propio peso. La fe bíblica, con una insistencia que sorprende a quien la examina por primera vez sin prejuicios previos, nunca se presenta como una opinión sobre proposiciones religiosas correctas, sostenida a distancia prudente, sin comprometer nada concreto de la propia vida. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo que la tradición ha llamado, con razón, el capítulo de la fe, no la define como un conjunto de creencias correctas sobre Dios, sino como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1, y a continuación no ofrece una definición abstracta adicional, sino una larga galería de personas concretas que, en momentos concretos de su vida, entregaron el peso real de sus decisiones a promesas que todavía no podían ver cumplidas, un hombre que dejó su tierra sin saber a dónde iba, una pareja anciana que esperó un hijo contra toda probabilidad biológica, un pueblo que cruzó un mar cuyas aguas todavía no se habían dividido cuando dieron el primer paso. Quiero detenerme en esa última imagen, porque me parece particularmente reveladora del carácter de la fe real frente a sus imitaciones. Si el relato bíblico describiera que el pueblo esperó, en la orilla, a que las aguas terminaran de dividirse por completo, y que solo entonces, con el camino ya visiblemente seco y seguro, decidieron avanzar, no estaríamos hablando propiamente de fe, sino de simple prudencia razonable ante una evidencia ya disponible. Lo que el relato describe,
En cambio, es que el mandato de avanzar llega antes de que la seguridad sea visible, y que la fe consiste, precisamente, en dar el paso mientras la evidencia definitiva todavía está por delante y no ya detrás. La fe, entendida correctamente, no es la ausencia de incertidumbre sensorial, es la disposición a actuar conforme a la palabra de Dios incluso cuando esa palabra todavía no ha sido corroborada por completo por los sentidos. Esta distinción tiene una consecuencia pastoral que considero de enorme importancia y que rara vez se explica con suficiente claridad. La fe genuina no se mide, en primer lugar, por la ausencia de dudas o de temor. De hecho, casi todos los personajes de esa galería en Hebreos 11 experimentaron miedo real y dudas reales en el proceso, sino por la dirección en la que, a pesar del miedo, deciden mover el propio peso. Un hombre puede sentir un miedo genuino a colgarse de la cuerda sobre el precipicio, y sin embargo colgarse, ese acto, y no la ausencia de miedo previo, es lo que demuestra que su confianza en la cuerda era real. La fe cristiana madura no consiste en llegar a un estado emocional de calma total antes de actuar, consiste en actuar, con el peso real de la propia vida, conforme a lo que Dios ha prometido, incluso mientras el temor sigue presente en el cuerpo. Aquí conviene distinguir con precisión entre la fe y aquello que a menudo se le confunde, el optimismo, la autosugestión positiva, o la simple fuerza de voluntad para creer con más intensidad. La fe bíblica no es una técnica psicológica para generar en uno mismo un sentimiento de confianza mediante repetición mental, es, en su estructura más profunda, la respuesta confiada a una persona cuya fidelidad ya ha sido demostrada en la historia, particularmente en la resurrección de Cristo, que la Escritura presenta no como un artículo de fe ciega sino como un acontecimiento con testigos concretos, nombrados, muchos de los cuales, según el testimonio apostólico, seguían vivos y disponibles para ser interrogados en el momento en que se escribieron los primeros documentos cristianos. 1 Corintios 15, 6. La fe cristiana, en otras palabras, no te pide que confíes en la cuerda sin ninguna razón, te pide que confíes en una cuerda cuya resistencia ya ha sido probada, de manera pública y verificable, en el acontecimiento central de toda la historia cristiana. Quiero decir algo, para cerrar este capítulo, a quien siente que su fe es débil, insuficiente, casi vergonzosa en comparación con la de otros creyentes que parecen más seguros. La Escritura, curiosamente, nunca condiciona la eficacia de la fe a su tamaño o a su intensidad subjetiva, sino a la fiabilidad de su objeto. Jesús mismo, respondiendo a discípulos que le pedían aumentanos la fe, no les entrega una técnica para fabricar más convicción emocional, les dice que una fe del tamaño de un grano de mostaza, la semilla más pequeña que sus oyentes conocían, sería suficiente para desarraigar un árbol y plantarlo en el mar. Lucas 17, 6. El poder no reside en el tamaño de la fe del que la ejerce, sino en la grandeza del Dios en quien esa fe, por pequeña que sea, se deposita. Una cuerda suficientemente resistente sostiene el peso completo de una persona, aunque esa persona se sujete a ella con manos temblorosas y no con manos firmes. Lo decisivo no es la firmeza de las manos, sino la resistencia real de la cuerda. Reflexión práctica: identifica, en tu vida actual, una situación concreta en la que sabes lo que la fe exigiría de ti: un paso, una decisión, una entrega de control, pero en la que has estado esperando sentir primero más certeza emocional antes de moverte. Pregúntate con honestidad: ¿estoy esperando ver el mar dividido antes de avanzar, cuando la invitación bíblica es, precisamente, a avanzar mientras el mar todavía no se ha dividido del todo? Nota exegética: el sustantivo griego traducido como certeza en Hebreos 11, 1, hipostasis, tiene en el griego comercial de la época un uso técnico interesante. Podía referirse al título de propiedad que garantizaba legalmente la posesión futura de un bien, incluso antes de que ese bien estuviera físicamente en manos del propietario. Bajo esa luz, la definición de fe en Hebreos no describe un sentimiento subjetivo de confianza, sino algo más cercano a un documento legal que garantiza, con la autoridad de quien lo emite, la realidad futura de lo que todavía no se posee visiblemente. Capítulo 12. La puerta que se atasca desde dentro. Hay puertas que se niegan a abrir no porque estén cerradas con llave desde el otro lado, sino porque algo, del lado de quien empuja, se ha hinchado con la humedad y traba el marco. Uno puede empujar con toda su fuerza, convencido de que el problema está en el mecanismo de la cerradura, sin sospechar que el verdadero obstáculo está mucho más cerca de donde está parado.
en la propia madera del marco, deformada por algo que ha ido acumulándose, casi sin que nadie lo note, durante mucho tiempo. Muchos creyentes sinceros describen su vida de oración con exactamente esta sensación, la de empujar contra una puerta que no cede, mientras suponen, con cierta desesperación resignada, que Dios simplemente ha decidido no escuchar, o que la oración, en su caso particular, no funciona como debería. Y sin embargo, cuando la Escritura enumera los obstáculos concretos que estorban la oración, rara vez apunta hacia el mecanismo de la cerradura, hacia una supuesta reticencia de Dios a escuchar, y con mucha más frecuencia apunta hacia el marco hinchado del propio orante, hacia algo que se ha ido acumulando de este lado de la puerta. El primero de esos obstáculos, y quizás el más citado sin ser suficientemente examinado, es el pecado albergado deliberadamente, no confesado ni abandonado. El salmista lo dice sin rodeos: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66 horas y 18 minutos. Conviene notar el verbo, no dice simplemente si yo hubiera pecado, lo cual describiría a toda la humanidad sin excepción, incluyendo al propio salmista si no se hubiese mirado a la iniquidad, una expresión que sugiere no la caída ocasional e involuntaria común a toda vida humana, sino la contemplación deliberada, la retención consciente, la negativa activa a soltar algo que se sabe contrario a la voluntad de Dios. Hay una diferencia enorme, que la Escritura respeta con cuidado, entre tropezar en el camino e instalar una tienda de campaña junto al abismo con la intención declarada de quedarse ahí una temporada. Un segundo obstáculo, quizás menos discutido en los círculos que yo frecuento pero no por eso menos insistente en el texto bíblico, es el trato injusto o desatento hacia quienes están más cerca de nosotros. Pedro, dirigiéndose a los esposos de su comunidad, hace una afirmación que muchos leen con demasiada rapidez para captar su peso real: vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 1 Pedro 3, 7. El apóstol conecta directamente la calidad del trato en las relaciones más íntimas y cotidianas con la eficacia de la vida de oración, como si Dios se negara a mantener una conversación fluida con quien maltrata, descuida o desprecia, en la intimidad de su propia casa, a la persona que se supone debe honrar más. La oración no ocurre en un compartimento aislado del resto de la existencia, es, más bien, el barómetro de toda la vida relacional del creyente, y un barómetro descompuesto en un área rara vez funciona con precisión en las demás. Está también el obstáculo del rencor no resuelto, que ya tocamos, desde otro ángulo, en el capítulo sobre el perdón, pero que merece mención específica aquí por la claridad con que Jesús mismo lo conecta directamente con la oración: cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11 y 25. No es que el perdón de Dios dependa, en sentido estricto, de que nosotros perdonemos primero, como si nuestra buena obra ganara la suya, es más bien que un corazón que se aferra deliberadamente al rencor demuestra, en ese mismo acto, no haber comprendido todavía la magnitud del perdón que él mismo ha recibido, y esa incomprensión o un castigo arbitrario es lo que atasca el marco de la puerta. Y está, por último, un obstáculo que la tradición espiritual cristiana ha señalado con particular perspicacia y que la sensibilidad contemporánea tiende a pasar por alto casi por completo: la duda que no busca respuesta sino que se instala, con los brazos cruzados, como condición previa a cualquier movimiento del corazón. Santiago, describiendo a quien pide sabiduría a Dios, advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1, 6 a 7. Conviene, aquí, volver con cuidado a la distinción que trazamos en el primer capítulo de este libro entre la duda que busca honestamente y la duda que erosiona sin intención de resolverse. No es la pregunta honesta lo que Santiago condena, sino la indecisión perpetua, instalada como estilo de vida, que nunca permite que la oración descanse en ninguna certeza, porque el corazón mismo se niega, sistemáticamente, a dejarse anclar en algo. Quiero cerrar este capítulo con una precisión pastoral importante, porque he visto a personas sinceras hundirse bajo el peso de estas mismas enseñanzas, convertidas, sin quererlo, en un nuevo sistema de méritos. Si mi oración no funciona, algo debo tener mal,
y entonces empiezan a examinar cada rincón de su vida con una lupa ansiosa, buscando el pecado exacto que explique el silencio que perciben. Esa no es la función de este capítulo. Los obstáculos que hemos enumerado son reales, y merecen examen honesto, pero el silencio de Dios en la oración trataremos esto con más detalle en el capítulo siguiente. No siempre significa que hay un obstáculo que remover, a veces significa, sencillamente, que el Padre, como cualquier padre sabio, no responde con la inmediatez ni en los términos exactos que el Hijo, en su comprensión todavía limitada, había anticipado. Reflexión práctica: antes de asumir que Dios no escucha, examina con calma, sin ansiedad punitiva, estas 4 áreas. ¿Hay algo que estoy reteniendo deliberadamente en lugar de confesarlo y soltarlo? ¿Cómo trato, en lo cotidiano, a las personas más cercanas a mí? ¿Cargo un rencor que me niego a soltar? ¿Estoy orando desde una duda que busca respuesta, o desde una duda instalada que no tiene ninguna intención de resolverse? Nota exegética: el adjetivo griego que Santiago usa para describir al que duda, dipschos, literalmente de doble alma o de dos mentes, aparece en el Nuevo Testamento únicamente en su carta, y describe no la incertidumbre intelectual ocasional, sino una fractura interna sostenida, una voluntad dividida entre dos lealtades que se niega a resolverse en ninguna de las dos direcciones. Es, en cierto sentido, la contraparte espiritual exacta del corazón íntegro que el Salmo 86 horas y 11 minutos pide a Dios: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Capítulo 13. Aprender el idioma de la casa. Todo hijo que llega a una familia nueva por adopción, por matrimonio, por cualquier vínculo que lo introduce en un hogar que no es el suyo de origen, atraviesa un periodo en el que el lenguaje propio de esa casa le resulta ajeno, torpe, incluso incómodo de pronunciar. No porque el idioma sea complicado en sí mismo, sino porque hablar con naturalidad en la casa de otro exige, antes que gramática, algo más difícil de adquirir: la familiaridad que solo da el tiempo compartido, las bromas internas, el ritmo particular de esa mesa concreta. Con el tiempo, sin embargo, y casi sin que el hijo lo note de manera consciente, ese lenguaje ajeno se convierte en el propio, y llega un día en que habla en esa casa con la misma naturalidad con la que respira. La oración, para el creyente que recién comienza a practicarla en serio, se parece mucho a ese aprendizaje. Y quiero decir, antes de cualquier otra cosa, algo que me habría ahorrado años de frustración innecesaria si alguien me lo hubiera dicho con claridad al principio: la torpeza inicial en la oración no es evidencia de fracaso espiritual. Es, sencillamente, lo que ocurre cuando alguien empieza a hablar un idioma que todavía no domina. Nadie espera que un niño pequeño, en sus primeras palabras, construya oraciones gramaticalmente perfectas. Se celebra, en cambio, cada intento torpe, precisamente porque lo que importa en esa etapa no es la elegancia sino la relación que ese balbuceo inaugura. El nuevo